Robert Francis Prevost se convirtió en papa el 8 de mayo de 2025. Asumió el nombre apostólico de León XIV, sin duda, recordando a el León XIII, un papa importantísimo en la vida de la Iglesia. Hay muchas interrogantes sobre el futuro de su pontificado en un mundo polarizado, en un mundo lleno de tensiones a diferentes niveles económicos, políticos, militares y de violencia, de guerra. ¿Cuál será su postura ante el belicismo de su paisano Donald Trump? ¿Cómo conducirá a una iglesia aparentemente dividida? Veamos el libro del historiador español Mario Escobar, titulado León XIV. Sí, León XIV aquí, en Sacro y Profano. El 21 de abril de 2025 falleció el Papa Francisco, dejando a la Iglesia en un dilema. Amado y cuestionado por sus reformas, su muerte daba lugar a un cónclave sin favoritos claros y con tensiones geopolíticas latentes. En el libro León XIV de Editorial Planeta, el autor Mario Escobar analiza el legado de Francisco y el desafío que enfrenta su sucesor. En el libro de 236 páginas se analizan los retos del nuevo Papa León XIV para liderar una iglesia sacudida por escándalos, fracturas internas y la necesidad urgente de renovación. En la solapa del libro se lee: este texto es un ensayo sobre el poder, la fe y el futuro del papado en el siglo XXI. Se pregunta: ¿cómo liderar una iglesia sacudida por escándalos, fracturas internas y la necesidad urgente de renovación? Este ensayo explora los grandes dilemas a los que se enfrenta Robert Prevost, elegido en un contexto de crisis institucional, escándalos sin resolver y una creciente pugna entre renovación y conservadurismo. Mario Escobar nació en Madrid en 1971. Es historiador y novelista, licenciado en Historia y diplomado en Estudios Avanzados en Historia Moderna. A lo largo de su carrera se ha especializado en abordar a la Iglesia Católica. Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Editorial Planeta desde hace algunos meses está distribuyendo en México el libro titulado León XIV. Bajo las siguientes preguntas de portada: ¿quién es? ¿Qué piensa? ¿Y qué podemos esperar de Robert Prevost? Desde España agradecemos nos tome el vía Zoom una comunicación con el autor de este ensayo muy oportuno, a tan solo unos meses después de la entronización del Papa León XIV. Nos referimos al escritor y al historiador Mario Escobar. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Y la primera cuestión es: ¿qué esperar del Papa León XIV después del trabajo biográfico que ha realizado sobre este importante personaje en la vida de la Iglesia? Bueno, en primer lugar, agradecerle esta oportunidad de estar con su público, para México, para toda América. Es un placer estar con usted. Y luego, sin duda, pues vamos a vivir un largo pontificado. No olvidemos que este Papa es uno de los más jóvenes de los últimos años, en un mundo, como bien ha dicho, muy turbulento, ¿no? Un mundo lleno de conflictos, con la geopolítica totalmente alterada, una situación económica difícil en muchos países. Y dentro del mundo, también en Hispanoamérica, ¿no? Una Hispanoamérica muy crispada, muchas luchas políticas, mucha división social, mucha incertidumbre, ¿no? Y los propios Estados Unidos de Norteamérica, pues también viviendo en un momento muy convulso, ¿no? Eso, por tanto, fundamental cómo va a actuar el Papa en los próximos años. Esperemos que sea pues alguien que fomente la paz, que busque el diálogo en un momento en el que cuesta tanto que la gente entre
pues a hablar, ¿no? A comunicarse y no simplemente a enfrentarse por sus ideologías políticas. Y creo que en cierto sentido el Papa pues va a tener ese papel. De hecho, ya lo ha empezado a tener en Ucrania, sabemos que ha tenido negociaciones para llegar a la paz, todo lo que pasó en Palestina, y ya vemos ese talante, ese deseo del Papa de llegar a un mundo mucho más pacífico, mucho más cercano a ese reino de los cielos que es el que quiere instaurar la Iglesia, ¿no? Ahora, una pregunta obligada es, ¿por qué, usted lo plantea en su libro, por qué llamarse León XIV? ¿Qué pudo haber sido Francisco II, Benedicto XVII o XVIII? ¿Por qué el nombre de León XIV? Bueno, es un dato muy curioso, ¿no? Los papas adoptan un nombre cuando empieza su pontificado y es muy simbólico, no es casual, ¿no? El Papa Francisco lo adoptó precisamente por su amor a Francisco de Asís, nunca se había elegido ese tipo de nombre. Vemos como León pues, va a tomar un nombre muy, muy poderoso dentro de la Iglesia Católica. Ha habido muchos leones, pues este sería el 14, pero además ha habido algunos muy significativos a lo largo de la historia, ¿no? El primer león pues, fue el que paró, ¿no? Que casi Aníbal entrara a Roma y la saqueara, y fue por tanto un papa que empieza a tomar un poder civil cuando Roma empieza a desmoronarse en la parte occidental. Luego León X tiene mucho peso en la época de la Reforma, cuando la Iglesia también está viendo un momento muy convulso, logra frenar en parte todo este movimiento, y aunque él no convoca a los concilios posteriores de Trento, pero sí es verdad que se encuentra un momento muy difícil de la Iglesia, pero Presbos lo hizo precisamente por otro León, León XIII, ¿no? León XIII fue un papa muy, muy particular. Está en un momento en que hay plena revolución industrial, la clase obrera se está separando de la Iglesia, está cayendo sobre todo en brazos del comunismo de la época. Se da cuenta este papa que se necesita hacer una política más social de la Iglesia, ¿no? Acercarse a la clase obrera especialmente. Va a hacer una encíclica sobre esto, sobre la protección a los obreros, cómo deben ser sus derechos, y a partir de ahí, pues con esta visión de ayudar a la clase obrera va a fomentar que haya, por ejemplo, sindicatos católicos que hasta ese momento no existían, y a partir de ahí pues va a cambiar un poco la imagen de la Iglesia. Y yo creo que León XIV hereda esto, ¿no? Él quiere una Iglesia que sea cercana a todos, ¿no? Porque la Iglesia no es clasista, busca a todas las clases, pero sin duda Jesús nos muestra en el Evangelio que vino a buscar lo que estaba perdido, a ayudar a los necesitados, y va a tener también ese mensaje el Papa. No, Pues sobre todo indudablemente cogiendo este nombre. el Papa León XIII fue un papa que es un parteaguas en la vida de la Iglesia, sobre todo plantea una reconquista de esa sociedad moderna que excluía a la Iglesia a través de los movimientos social católicos que se dan en todo el mundo. En México tuvo un impacto tremendo, con sindicatos, con escuelas, con universidades, con orfanatos, con hospitales. Es decir, era una reconversión católica desde el tejido social que tuvo un impacto muy importante. Don Mario, vamos a hacer una pausa. Yo le recuerdo a nuestro auditorio que estamos conversando en torno al libro titulado León XIV, escrito por el historiador Mario Escobar. Y regresamos en un momento más. Usted está en Sacro y Profano. Regresamos, estamos en Sacro y Profano, estamos conversando con Mario Escobar, historiador, novelista español. Estamos conversando desde España en torno a su libro que se llama León XIV, editado por Planeta. Hay muchas aristas para, digamos, comprender la trayectoria de Robert Francis Prevost, pero su niñez, su juventud, pero me gustaría más escuchar el perfil misionero, que es una característica muy marcante y muy reconocida en él, una persona que aprendió quechua, que vivía en la absoluta pobreza y que se ganó una autoridad moral incluso al interior de su congregación. ¿Cómo
definir este perfil misionero, sobre todo en tierras peruanas, del actual Papa León XIV? Pues la verdad es que es un papa con un profundo corazón misionero. Muy joven, pues a mediados de los 80, va a Perú, además a las zonas más pobres del país. Sabemos que Perú en los años 80 era un país mucho más pobre que la actualidad. La zona de Piura y Chulucanas en el norte eran zonas muy paupérrimas, muchas dificultades económicas. Y va a una parroquia sencilla a ejercer como misionero. Tiene esa vocación, ¿no? Él se ha criado en Chicago, en Illinois, en una familia de la clase media, pero es verdad que la clase obrera en la ciudad es muy importante, que su parroquia ayudaba a muchas personas, tanto en clase obrera, pero también, sobre todo, más aún clase necesitada, ¿no? Y él tiene esa vocación, ¿no? Quiere servir como Agustino, pero no en un sitio, aunque le encanta la educación, que es otra cosa que siempre va a compartir, en un sitio pues cercano a su ciudad, pues prefiere dejarlo todo e ir a una cultura muy diferente. Y como bien decía, pues va a aprender quechua y va a acercarse tanto a la comunidad que la gente le va a ver como uno más. Y va a aprender también castellano, además se va a adaptar tanto que con el tiempo tomará la nacionalidad, ¿no? Peruana, que es una cosa que no es tan común en muchos misioneros, incluso con su etapa en Chiclayo, cuando se convierte en el primer obispo y luego arzobispo, curiosamente también tiene esa vocación de entregarse a los demás y le sorprende que va sin escolta, que vive de una manera muy humilde, que va cuando hay catástrofes naturales a ayudar como uno más. Y eso conectó muy bien con la población peruana. Y de hecho su primer discurso, si bien recordamos todos, una parte es en español, es en castellano precisamente por eso. No, y hay muchos aspectos importantes porque llega él en el momento, no de auge, pero sí de una relevancia de la teología de la liberación. En los años 80 todavía tenía un impacto importante y un movimiento social religioso, incluso en el Perú, con comunidades. Otra cuestión importante es que el Instituto Treccani ha otorgado a Robert Francis Prevost, actual Papa, el reconocimiento a el personaje del año 2025. Y es muy curioso porque en la valoración para su designación fue gracias a su actitud, digamos, de matizar su imagen, de ser muy prudente, muy cauto ante los medios de comunicación, hasta tímido. Reduce ese estruendo mediático, equilibra posiciones, es un hombre de diálogo, es un hombre de puente y evita que se le involucre con una de las alas, ya sea a la derecha, a la izquierda, progresista o conservador, tanto política como teológicamente. Estos fueron los atributos que este importante instituto cultural en Italia tuvo para darle esta distinción. ¿Qué opina de esta descripción que hace el instituto? Pues yo creo que es muy acertada, ¿no? Justo es el temperamento de la personalidad del nuevo Papa. De hecho, es una de las cosas que destacan todas las personas que le conocen, ¿no? Esa prudencia, capacidad de diálogo, ese saber estar, ¿no? Y contrasta mucho con el anterior Papa Francisco, ¿no? Que era todo puro fuego, ese carácter argentino tan expansivo, lleno de polémica muchas veces, pero que, bueno, también tuvo su papel en la Iglesia. De hecho, llega a un momento muy turbulento de la Iglesia y logra quitar los focos hacia los problemas que están en la Iglesia, que se pongan hacia él, y mientras tanto hace una gran revolución y un cambio profundo dentro de la Iglesia Católica. Pues ahora se necesita otro Papa, ¿no? Un Papa que sea capaz de dialogar entre más conservadores, más progresistas, que centre de nuevo a la Iglesia, una Iglesia más misionera, más dedicada a los pobres. De hecho, ya el Papa Francisco una cosa que hizo fue que el poder, pues un poco podemos decir de antiguamente de la curia, fue cambiado y transformado. Entonces, este Papa en ese sentido es perfecto, ¿no? Un hombre que sabe negociar, que tiene, pues, que yo creo, nervios de acero, que nunca va a entrar en una polémica por entrar y que es muy necesario en un momento tan turbulento como este. Yo creo que se viene el cónclave
Francisco era uno de sus favoritos en ese sentido, lo va a elevar muy rápidamente a cardenal, lo va a poner muy cerca de él, le va a poner en varios de sus puestos clave, ¿no? Dicasterios, especialmente el de los obispos, que es muy importante, porque no quiere, como antes se decía, antiguos príncipes de la iglesia, ¿no? Sino gente que ha estado en el campo misionero, que conoce a la gente, que es muy cercano a las personas humildes, pero que al mismo tiempo tiene esa capacidad de gestión que tiene el Papa. No olvidemos que fue prior general de su comunidad durante una década, por tanto, gobernó una de las órdenes religiosas más importantes y más grandes de la Iglesia Católica. Entonces tiene esa capacidad administrativa, un carácter muy pacífico y dialogante, y al mismo tiempo pues ese corazón misionero y pastoral. La exhortación apostólica Dilexis Te, que redactó el Papa León XIV, pues marca para la Iglesia una ruta contundente por los pobres, por los desválidos, por los descartados. Hay una línea de continuidad con las opciones y los planteamientos de Francisco, una pregunta, o está marcado también por su pasado latinoamericano, este pasaje que tuvo en Perú en momentos de auge de la teología de la liberación. ¿Cuál es su opinión, don Mario? Bueno, la verdad es que la línea de la Iglesia siempre ha sido estar cerca de los pobres, ¿no? De los necesitados. Jesús fue lo que hizo, ¿no? Su mensaje era estar con aquellos que la sociedad rechazaba, aunque él acogía a todos, ¿verdad? Y hubo gente de todo tipo que se acercó a Jesús, siempre tuvo ese mensaje. Es verdad que sigue en eso pues la estela del Papa Francisco, muy cercano pues a los pobres, a los necesitados. Tuvo muchos gestos el Papa Francisco, ¿no? Lavar los pies a presos, ir a ver a todos estos inmigrantes, ¿no? Que estaban en las islas, que llegaban, ¿no? Del norte de África, y luchar por ellos, ¿no? Por esa situación. Y el nuevo Papa tiene esa línea parecida a la de Francisco, pero yo le pondría un matiz, ¿no? Un matiz mucho más discreto. Creo que no va a hacer grandes titulares, va a hacer caso a los pobres de una manera más íntima, ¿no? Y sobre todo va a intentar que la Iglesia les tenga en el foco todo el tiempo. Pensemos que Jesús y la fundación del cristianismo al principio es una fundación de una iglesia para la gente esclava del Imperio Romano. La mayoría de las primeras personas que se acercan a Dios es personas muy necesitadas, ¿no? Y siempre, por tanto, el reino de Dios tiene esa vocación de transformar, de llegar a la gente, pero sobre todo de ayudar a los más necesitados, ¿no? Y vivimos en un mundo que cada vez la pobreza va creciendo en contra de lo que pensábamos. Hemos visto que la pandemia, la hiperinflación que ha habido, no solo ha empobrecido a sociedades en América, sino también en África, incluso en Europa, ¿no? Y es un momento clave para que la Iglesia esté al lado de los desfavorecidos, ¿no? Que tenga ese corazón sensible para aquellas personas que tanto lo necesitan. Y además, pues los pobres, bueno, las bienaventuranzas vemos como es uno de los mensajes de Jesús, ¿no? Sabemos que los pobres siempre estarán con nosotros, pero al mismo tiempo que los pobres en espíritu son aquellos que si se acercan a Dios, Dios les va a bendecir, ¿no? Y creo que pues su etapa en Perú le marcó profundamente. La gente que no tiene nada, a veces lo mínimo que necesita es que Dios esté cerca de ellos. Pues sí, es una definición social importante, y muchas de las preguntas que incluso también se hace en su libro es el tema de cómo va a convivir con estas adecuaciones del mundo moderno. Me refiero al papel de la mujer, que tiene un rol cada vez más importante, más gravitante en la vida social, las nuevas parejas y matrimonios igualitarios, el tema del aborto, el tema de los divorciados vueltos a casar. Es decir, ¿cómo ve ese aspecto más, podríamos decir, de una doctrina más moral en la Iglesia? ¿Estará abierto el Papa? ¿Tendrá paciencia y escuchará estos movimientos, o bajará la cortina y afirmará las viejas concepciones de la Iglesia Católica frente a estos nuevos temas? Yo creo que León XIV es más conservador que el Papa Francisco en algunos temas. Él ya se ha enfocado
la familia tradicional, por ejemplo, habla de la importancia de la recuperación de la familia tradicional, que al mismo tiempo es muy sensible a las personas, ¿no? Y creo que eso es una ventaja que tenemos con este Papa. Por tanto, no va a rechazar a colectivos, a grupos que se quieren acercar a Dios, como el caso de los divorciados, que es uno de los más sangrantes, ¿no? Que no puedan pues, tomar la comunión, las personas que se separan, divorcian y se vuelven a casar, en un mundo en el que en la mayoría de los países hasta hay un tanto por ciento, de un 30, un 40% de personas que se divorcian, no tiene mucho sentido, ¿no? Creo que en ese aspecto el Papa León va a ser más flexible. Con respecto a la mujer, ya ha habido cambios profundos, aunque no se vean a simple vista, ¿no? Estos dicasterios que he mencionado antes, que son los ministerios, ¿no? La forma de gobierno actual de la Iglesia, están repletos de mujeres y de profesionales, porque se han secularizado en el sentido de que ya no son, ¿verdad?, cardenales, obispos los que los gobiernan, sino personas técnicas dentro de la Iglesia, y muchas de ellas son mujeres, ¿no? Tal vez la gran pregunta es si admitiría un sacerdocio de mujeres, que es uno de los temas que yo creo que la Iglesia necesita más en este momento, porque hay pocas vocaciones, otros problemas de la Iglesia, y en cambio pues el 50% de las personas no pueden ejercer el ministerio sacerdotal. No olvidemos que ya prácticamente en todas las iglesias hay mujeres, ya no solo sacerdotes, sino incluso obispo, la Iglesia anglicana, luterana, calvinista, presbiterianas en general, y vemos que esto pues, puede cambiar. También el problema del celibato, ¿no? La Iglesia Católica es de las pocas que lo mantiene en todos sus estadios, ¿no? Sabemos que la ortodoxa, por ejemplo, solo lo hace para obispos y arzobispos. Pues ahí tenemos muchas interrogantes. Es más conservador que Francisco en estos temas, pero por lo menos en lo social dio un paso muy importante con esta exhortación apostólica. Otro tema central obligatorio es la procedencia norteamericana del Papa León XIV. Le posibilitará ser un contrapeso ante el expansionismo bélico del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Cuál va a ser el papel, cuál va a ser la relación entre estos dos personajes en donde uno habla de paz y el otro, al parecer, habla de guerra? Bueno, es un contraste muy, muy marcado, ¿no? Los dos son norteamericanos. Es verdad que sabemos, ¿no?, que Prevost, en su etapa antes de ser papa, ¿no?, y cuando estaba todavía en los Estados Unidos, hubo algún momento que votó a un partido u otro, ¿no? Es un hombre en eso bastante equilibrado, pero sin duda hay un gran contraste entre pues, un príncipe de paz, un hombre de la Iglesia que lo que busca es la reconciliación, y la persona que dirige un país muy importante que en el fondo es un imperio, ¿no? Un imperio global. Está claro que la geopolítica ha cambiado, que las reglas de juego que había antes ya no son las mismas, ¿no? Pasó primero en Rusia, ¿verdad?, con el ataque a Ucrania, y también ha pasado pues, en Israel, Palestina. Vemos que cada vez todo está más tensionado. Puede que sea beneficioso que los dos sean norteamericanos, porque pueden tener un diálogo más cercano. Y hay puntos en los que pueden estar de acuerdo, ¿no? En puntos, ya digo, más conservadores sobre la familia, aunque yo creo que el sitio donde van a chocar mucho es el problema de la inmigración. Es un problema global, un problema muy difícil de solucionar, que afecta prácticamente a todos los países del mundo y que tienen visiones completamente antagónicas en este sentido, ¿no? Y ahí yo creo que es donde más van a chocar los dos. Pues muy bien, vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando desde España con el historiador, novelista, don Mario Escobar, y nuestro tema es su libro que recién ha aparecido, que es ni más ni menos que el Papa León XIV, aquí en Sacro y Profano. Regresamos a nuestro último bloque. Se nos fue muy rápido la conversación con el historiador español Mario Escobar en torno a su libro León XIV, editado por Planeta, que usted ya lo puede encontrar en librerías aquí en México. La última pregunta es, ¿qué diagnóstico o qué previsión tiene usted de este pontificado? Ya nos ha dicho algunos rasgos. Va a ser un pontificado largo, es un papa relativamente joven, apenas 70 años, ¿no? Para lo que son la vida de los papas es un papa joven.
que tiene muchos atributos, misionero, pastoral, que tiene una gran capacidad de dialogar, que no se entrega a los polarismos, que más bien su postura es más bien una postura de integración de las diferentes corrientes en la Iglesia. ¿Cuál es el papel que va a jugar Francisco en los próximos años en la vida de la Iglesia? Pues la verdad que siendo un Papa agustino, pues tiene algunas características muy importantes, ¿no? Lo primero va a intentar buscar vocaciones. Eso fue lo que se encargaba también cuando era prior superior de los agustinos, porque hay una gran crisis de vocaciones. Yo creo que también va a intentar que la Iglesia se dé cuenta cada vez más, aunque lo ha ido haciendo en los últimos años, que se está desplazando hacia el sur. La mayoría de los creyentes dentro de poco van a estar en Asia, van a estar en África, van a estar en Sudamérica, más que en Europa o los Estados Unidos, que eran los sitios tradicionales. Por tanto, va a ser una Iglesia más hacia el sur, más pobre en lo material, pero más rica a veces en ese alineamiento espiritual que se está produciendo en estas partes del mundo, ¿no? Y también pues va a tener una compleja situación, por ejemplo, económica. Sabemos que el Vaticano está pasando una crisis económica desde que se aclaró las cuentas vaticanas, el Papa Francisco hizo una gran limpieza, pero claro, ahora hay una falta de recursos que la Iglesia está empezando a notar porque empieza a ser una Iglesia más pobre. Y eso también seguramente lo tendrá que solucionar este nuevo Papa. Pues muchas gracias por esta conversación. Mucha suerte en el libro que ha sido muy bien aceptado en España, Portugal, y esperemos que también que haya una buena recepción en México, sobre todo porque se ha anunciado que el Papa León XIV va a venir a México en este año, probablemente a lo largo de este año, así es que va a ser un momento muy importante de poder tener un contacto directo con este personaje. Y por supuesto aquí vamos a estar muy atentos a todo lo que está ocurriendo en torno a su pontificado, sus decisiones, sus discursos, sus planteamientos y sus viajes. Muchas gracias. Soy Bernardo Barranco y les espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.